Buenas tardes a todos. Encantado de saludaros. Mi nombre es Héctor Fortea. Como decía María, soy director de negocio de Continia Software en España y el objetivo de la sesión de hoy es enseñaros cómo puede nuestra solución Document Capture ayudaros a cubrir estas necesidades de automatización de recepción de facturas, tanto en lo que es el formato habitual PDF, como también en el formato de facturación electrónica, de cara, como indicaba María, también a esta nueva ley de Crea y Crece que se ha hecho pública recientemente y que parece que va a obligar a todas las facturas, a todas las empresas, perdonadme, a facturar de forma electrónica en los próximos meses. Así que vamos a comenzar con la presentación. Comenzaremos con una breve presentación para que aquellos de vosotros que no conozcáis todavía quién somos en Continia, pues conozcáis un poquito más qué es lo que hacemos, quién somos y un poco de introducción a la solución. Y luego pasamos ya a ver una demo del add-on en funcionamiento. Así que voy a compartir mi pantalla y nos ponemos a ello de inmediato. Comenzamos entonces con la presentación. Vamos para allá. ¿Quién somos en Continia? Continia es un ISV, un Independent Software Vendor centrado exclusivamente en Dynamics Navision, ahora Business Central desde el 92. Nuestros headquarters, nuestra central, está en Dinamarca, cuna del ERP. Navision, desde antes incluso de que Microsoft tuviera nada que ver con el producto. Contamos con actividades comerciales en toda Europa, Norteamérica y Asia. Nuestras soluciones están actualmente siendo utilizadas por más de 8.500 clientes a nivel mundial. Y siempre trabajamos de la mano del partner de Microsoft Dynamics, como en este caso de Grupo Tecon, con quien tenemos una colaboración muy estrecha desde hace muchos años a nivel nacional en España. Y a nivel mundial colaboramos a día de hoy con más de 1.200 partners que distribuyen nuestras soluciones, como decía, en todos los mercados en los que operamos de forma global. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que diferencia nuestras soluciones y cuál es el principal valor añadido de las soluciones Continia? Todos nuestros productos están construidos siguiendo este concepto que estáis viendo en pantalla, Build Inside Dynamics. Esto, como su propio nombre indica, significa que estamos construidos dentro directamente del ERP y, por tanto, estamos completamente integrados con la plataforma estándar de Navision o Business Central. Nuestras soluciones no necesitan de integraciones adicionales, de traer datos de ninguna fuente externa, ni de trabajar con ninguna otra interfaz ni ningún otro aplicativo. Todo lo que ocurre directamente dentro de Navision Business Central. Para el usuario, esto supone que la interfaz, la experiencia de trabajo, el día a día utilizando nuestros productos es exactamente el mismo que el día a día utilizando el estándar del ERP de Microsoft, simplemente pudiendo disfrutar de funcionalidades y posibilidades adicionales. También supone que el tiempo, la complejidad y los esfuerzos necesarios para integrar, para formarse y para sacar el máximo rendimiento de nuestra solución se reducen sobremanera respecto a un producto pues, que no esté construido dentro, que no esté completamente integrado y que requiera de aprender otras interfaces, de traer datos de otras fuentes o de trabajar con cualquier otro tipo de aplicativo. De nuevo, como decía anteriormente, la implantación, el soporte, la primera línea de apoyo para el cliente siempre es el partner, en este caso el Grupo Tecon, y nosotros estamos detrás para ayudar en lo que pueda ser necesario. Pasando ya a ver una introducción a lo que es el flujo de trabajo de Document Capture, que ahora luego veremos en funcionamiento. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver la recepción de documentos. Esos documentos pueden llegarnos de dos formas principales. La primera son documentos que tenemos en papel. Facturas, por ejemplo, que nos envían todavía nuestros proveedores en formato físico, en papel. Esos documentos se pueden escanear, utilizando para ello un escáner local o un escáner en red conectado a nuestro Navision Business Central y conectado a Document Capture, y una vez se escanean se convierten automáticamente a formato PDF y se firman automáticamente utilizando para ello el certificado de firma digital del cliente que se ha cargado previamente durante la configuración de Document Capture. Mediante ese proceso, dado que Document Capture es uno de los softwares homologados en España para lo que se llama digitalización certificada de facturas, esa factura obtiene validez legal de cara a la agencia tributaria. El documento en PDF que se ha generado desde el original obtiene validez legal de cara a la agencia tributaria y se puede descartar el original en papel. Esta sería una de las vías de entrada, como digo, de documentos, y una vez ese documento digitalizado ya está dentro del flujo de Document Capture y ya podemos pasar a trabajar con él. Una alternativa es recibir los documentos ya en formato digital, para lo cual Document Capture permite trabajar tanto con documentos en PDF, como indicado anteriormente, como también con documentos en formato XML, siendo uno de esos formatos el formato Facturae, formato habitual en España desde hace muchos años, puesto que ya era obligatorio para transacciones con entidades gubernamentales y que parece o todo hace indicar que puede ser uno de los formatos, si no el principal formato que va a ser también requerido una vez entre en vigor la ley Crea y Crece para hacer transacciones entre empresas. Entonces, a día de hoy, como digo, ya podemos recibir documentos en formato XML con Document Capture y lo vamos a ver ahora también durante la demostración. Estas facturas que ya recibimos en formato digital las podemos tanto recibir directamente
directamente por correo electrónico y que entren directas al flujo de trabajo de Document Capture, como las podemos recibir por cualquier otra vía. Las podemos dejar en un directorio y podemos crear un trabajo en la solución, en Document Capture, para que vaya a buscar documentos a ese directorio y los importe automáticamente con la frecuencia que escojamos. Independientemente de cómo hayan entrado esas facturas, pasamos ya a la parte central de la imagen. Lo primero que ocurre con ellas es que pasan por el motor de reconocimiento óptico de caracteres, o CR por sus siglas en inglés, de la solución. Ese motor OCR, en versiones on-premise de Navision o Business Central, puede estar tanto instalado de forma local en el servidor del cliente, que es esta opción aquí, o puede ser también un OCR en la nube, en nuestro servidor, en el servidor de Continia, y en el que no necesita, digamos, de una instalación física en el servidor del cliente. A nivel funcional es exactamente lo mismo, no hay diferencia para cómo funciona la solución. La única diferencia básicamente es dónde está instalado el motor OCR y el número de páginas gratuitas que se pueden procesar por mes, que cambia entre ambas versiones. Esto en una conversación más avanzada a nivel de licenciamiento lo podemos comentar, pero el punto importante aquí es que tengáis claro que a nivel funcional no hay ningún tipo de diferencia. Simplemente es un tema de si se instala o no se instala y de cuántas páginas al mes se pueden procesar de forma gratuita. En versiones Business Central SaaS, en versiones nube de Business Central, la única opción obviamente es un OCR en la nube, puesto que en la nube todo está en la nube, valga la redundancia. Entonces, una vez los documentos pasan por el motor OCR, comenzamos ya con la fase de lo que sería la entrada del documento, el mapeo de datos, la extracción de información y la automatización de la creación de esas facturas en nuestro ERP, que es lo que veremos ahora a continuación. A grosso modo, el resumen es que la primera vez que nos llega un formato de documento, formato de factura de un proveedor en concreto, por ejemplo, lo que hacemos es crear una plantilla. Le indicamos al sistema cuál es la información que está dentro de ese documento que hemos recibido, que necesitamos extraer para recrear ese documento como registro dentro de nuestro Navision Business Central, en este caso como una factura, por ejemplo. Ese proceso de creación de plantilla lo vamos a hacer una única vez por cada formato y una vez está creada la plantilla, cualquier documento que llegue a posteriori al que aplique esa misma plantilla, va a ser capaz el sistema de forma completamente automática de extraer toda la información, sacar la información que necesitemos para cada campo, asignar los campos a lo que necesitemos, ya sean cuentas, productos, cualquier casuística, que luego veremos, y crearnos automáticamente la factura dentro de nuestro sistema. Una vez esa factura está creada, tenemos varias opciones. Si necesitamos disparar un flujo de aprobación para la misma, lo vamos a poder también definir en base a qué conceptos se tiene que disparar el flujo, para qué documentos, para qué proveedores, cuáles tienen que ser los disparadores de ese flujo y en base a qué, como digo, tienen que ir definidos dichos flujos. Y vamos a poder también hacer una aprobación de facturas cuando sea necesaria, tanto desde dentro del propio ERP como desde lo que llamamos el portal de aprobación web de Continia, que permite que usuarios externos a Navision o Business Central puedan aprobar también facturas antes de su contabilización en el ERP. En el flujo que veremos hoy, veremos la entrada del documento, la creación de la plantilla de forma muy simple, la automatización de la creación de la factura dentro de nuestro sistema, la pasaremos por un flujo de aprobación para que podáis verlo tanto desde dentro como desde fuera del ERP y luego ya contabilizaremos la factura. Y una vez contabilizada nos iremos también a ver cómo podemos luego recuperarlas desde el archivo digital con varias opciones, una de ellas, por ejemplo, pudiendo hacer búsquedas indexadas por cualquier texto incluido en la factura. Este es el flujo que veremos, como digo, a continuación. Por ir cerrando ya la presentación y que podamos pasar a la demo, simplemente pues, destacar los principales beneficios que siempre resaltamos de la solución. El primero es automatización de procesos, por supuesto, que al final es lo que buscamos con una solución de este tipo. El segundo, también importante, la digitalización certificada por parte de la agencia tributaria para aquellos documentos que tenemos en origen papel. El tercero, también muy importante, que la solución es adaptable a casi cualquier casuística. Con esto lo que queremos decir es que, más allá de lo mucho que ya hace el estándar de Document Capture, si cualquier cliente necesita que la solución haga cualquier proceso adicional, ya sea a través de simple configuración o a través del desarrollo de cualquier funcionalidad adicional, la solución es completamente abierta para ajustarse al escenario que se requiera. Y por último, esa total integración con el ERP que matizábamos desde el principio y que vamos a ver también ahora de forma muy visual. Por cerrar ya esta presentación, mostraros algunos de los más de 4.500 clientes de Document Capture que tenemos. Os decía antes que en Continia tenemos más de 8.500 clientes, más de 4.500 de esos 8.500 son clientes de Document Capture, que es sin duda nuestra solución estrella y como podéis ver en pantalla, pues bueno, tenemos un variado de industrias, sectores, tamaños y tipos de empresas, puesto que al final esa automatización de procesos beneficia igual en un caso que en otro. Finalizamos aquí la presentación inicial, cambio la pantalla. Y deberíais ver, disculpadme, deberíais ver en un instante mi escritorio remoto.
Perfecto, pues vamos a comenzar con la demostración. Lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo es un Business Central 14 en su versión cliente de escritorio. Vamos a ver la demo en esta versión para poder mostraros la solución en un escenario on-premise, que es un escenario todavía muy habitual en España, pero es muy importante destacar que la solución está disponible desde la versión 370 en Navision on-premise hasta la última versión de Business Central SaaS, Business Central Cloud, en la nube. Simplemente en la versión que vamos a ver hoy lo vamos a ver en un escenario, como digo, on-premise, pero para aquellos de vosotros que tengáis ya una versión SaaS, una versión nube, que sepáis que la solución también está completamente disponible con toda la funcionalidad y ajustada ya a la última versión de Microsoft lanzada hace unas pocas semanas. Entonces, comenzamos aquí con la demostración y como podéis ver, comenzamos en el área de trabajo de Navision Business Central. Esto es una base de datos de demostración, la clásica Cronus de demostración de Navision Business Central, con Document Capture instalado con su configuración básica. Pero es como si no hubiéramos todavía trabajado con Document Capture en ninguna ocasión. Es como si acabásemos de instalar la solución, hubiésemos configurado nuestra empresa dentro de Document Capture y recibimos los primeros documentos para poder procesar con la solución. Entonces puedo ver que el sistema me indica que tengo 11 documentos listos para importar. Esos 11 documentos, como decía hace un rato, han podido llegar aquí de varias formas. Pueden ser 11 documentos que yo tenía en papel y que he escaneado utilizando la funcionalidad de escanear documentos, o pueden ser 11 documentos que he recibido por correo electrónico o por cualquier otra vía ya en formato digital, ya sean PDFs o XMLs. Vamos a ver, de hecho, ejemplos de ambos escenarios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es importar esos documentos para que ya pueda comenzar a trabajar con ellos. En esta base de datos de demostración, esa importación la realizo clicando en esta opción de aquí, de importar archivos. Si bien este clic se puede omitir, se puede configurar la solución para que cuando los documentos lleguen, el sistema los importe automáticamente. Aquí simplemente, cuando se montaron estas bases de datos de demostración, alguien decidió que era mejor mostrar que había que dar un clic. Entonces, le damos a importar y vemos cómo los documentos ya me pasan al listo para registrar. Así que lo que hacemos ahora es irnos aquí a la sección de clasificaciones de documento, escoger la clasificación de compras, porque los documentos que vamos a ver hoy son todos de categoría de compras, e irnos a la función de editar diario para comenzar a trabajar con esos documentos. Antes de hacer esto, un par de matices importantes. El primero, como podéis ver aquí, más allá de la categoría de compras, la solución ya viene en su versión estándar con varias categorías adicionales ya creadas para poder trabajar con otros tipos de documentos que no sean documentos de compras. Cada una de esas categorías tiene un proceso creado por detrás que nos permite, por ejemplo, o bien adjuntar un documento a cualquier registro que ya tengamos creado dentro de nuestro ERP, o bien incluso automatizar procesos adicionales como puede ser la recepción de un albarán de compra. Tenemos la funcionalidad para poder introducir un albarán de compra y que el sistema extraiga toda la información, nos haga la recepción del material y nos cree automáticamente el registro albarán dentro de nuestro sistema. Registro albarán que luego podemos utilizar para casar contra una factura que nos llegue por otra parte. Por daros un ejemplo de la funcionalidad adicional a la gestión de facturas que trae Document Capture. Estas categorías además son dinámicas, se pueden crear categorías adicionales mediante simple configuración y utilizarlo para automatizar cualquier proceso que tenga relación con cualquier tipo de documentos que recibáis a día de hoy y que queráis introducir de forma completamente integrada en vuestro ERP. Si tenéis cualquier casuística de este tipo, por supuesto, lo podemos comentar con vosotros a posteriori de la sesión y con Grupo Tecon y ver cómo se podría ajustar la solución para daros solución a cualquier necesidad adicional de la gestión de facturas. Entonces, volviendo a la gestión de facturas, que es lo que vamos a ver hoy, nos vamos a la sección de editar diario, como decía, y aquí es donde vamos a comenzar con ese proceso de reconocimiento de información y captura de datos para automatizar la entrada de los documentos. Así que abrimos el diario de documentos y lo primero que vemos una vez aquí es algo muy significativo de Document Capture y de todas las soluciones Contini realmente. Y es que podéis ver en la parte derecha de la pantalla que tengo la reproducción del documento contra el que estoy trabajando. Vais a ver que yo voy a ir cambiando entre diferentes pantallas durante la demostración, pero la reproducción del documento va a venir conmigo en todo momento, para que siempre podamos ver contra qué estamos trabajando. Lo segundo que podemos ver ya también de entrada es que en la zona donde tengo el listado de documentos, el sistema automáticamente me está indicando quién es el proveedor para cada uno de esos documentos. Yo todavía no he hecho nada, como digo, esta base de datos está completamente limpia. Lo que está ocurriendo aquí es que cuando importamos cualquier documento, de forma automática ese documento pasa por el motor OCR. Y ese motor OCR es capaz de encontrar información en el documento, como un nombre de proveedor, una dirección, un CIF, cualquier cosa que le permita hacer una búsqueda de esa información contra nuestra información en la base de datos estándar de Navision o Business Central, encuentra una coincidencia
y me la muestra. Entiende que este documento es de Muebles Lido porque encuentra el nombre de Muebles Lido, o porque encuentra la dirección, o porque encuentra el CIF, o porque encuentra cualquier cosa que se le haya marcado como identificadora de proveedor. Si no encontrase nada o no hubiese ningún proveedor creado para esos datos en nuestra base de datos, me aparecería en blanco y me daría la opción desde aquí de crearme un proveedor nuevo que se iría automáticamente contra mi listado de proveedores en Navision Business Central. De hecho, si yo selecciono el número de proveedor y despliego, puedo ver que lo que está tirando es de mi listado de proveedores estándar. Esta pantalla es 100% estándar de Navision o Business Central. Así que aquí comenzamos a ver la completa integración del sistema con nuestro estándar de Navision o Business Central. Como decíamos al principio, básicamente toda la información de la que tira Document Capture es la información que tenemos en nuestro estándar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una plantilla para este formato de documento para Muebles Lido. Entonces, yo lo que he hecho ha sido simplemente clicar en aceptar desde el listado de proveedores, pero si no también podría ir aquí y clicar en reconocer campos y el sistema me encontraría la información básica a nivel de cabecera de forma completamente automática. Lo que trae Document Capture de serie es una plantilla maestra a nivel de cabecera, que es la plantilla de la que parten el resto de plantillas individualizadas que creamos para cada formato y que con solo clicar en reconocer campos ya me encuentra información como número de factura, fechas, contacto, importes y demás. Esta plantilla maestra, por supuesto, es completamente personalizable, bien sea desde aquí, pudiendo acceder a la ficha de plantilla para hacer modificaciones en detalle o simplemente añadir o eliminar campos, pero también se puede personalizar de forma previa para que cuando comencéis a trabajar con la solución ya tengáis cualquier cosa que siempre necesitéis que se capture a nivel de cabecera que ya vaya a buscarla al sistema de forma automática. Este documento en concreto es tan sencillo que solo con la plantilla maestra básicamente tengo casi todo lo que necesito para poder no contabilizarlo, sino crear la factura en mi base de datos. Entonces, puedo ver en la sección de comentarios que lo único que me dice el sistema que me falta es especificar el número de cuenta del plan contable. Tengo también una advertencia, pero las advertencias son meramente informativas. Cuando tenemos un blocker sí que nos aparece resaltado en rojo y no nos permitiría continuar con la creación del documento. Entonces, me voy a ir a buscar ese campo número de cuenta, lo tengo aquí en la plantilla, selecciono, despliego y lo que me muestra ahora es mi listado de cuentas del plan contable de mi Navision Business Central. Escojo cualquier cuenta, como puede ser, por ejemplo, consultoría, acepto, y el sistema me va a preguntar si quiero configurar esta cuenta por defecto para esta plantilla, de modo que cada vez que entre un documento al que aplique esta plantilla, el sistema automáticamente va a aplicar la cuenta de consultoría. Esto lo podemos definir o lo podemos no definir, por supuesto, puede quedar siempre a elección manual a la hora de procesar el documento. Podemos decir que sí, si sabemos que todos los documentos que nos van a llegar de este proveedor van a referir a esta cuenta, o incluso podemos crear varias plantillas para un mismo proveedor si sabemos que ciertas facturas tienen que ir a una cuenta y ciertas facturas tienen que ir a otra. Y se pueden definir incluso campos identificativos en la factura que permitan asociar contra una cuenta o contra otra. Por ejemplo, si me llegan facturas que siempre refieran a un proyecto en concreto, yo le puedo indicar al sistema que cuando me encuentre esa información de ese proyecto en la factura, relacione automáticamente que tiene que llevarlo contra la cuenta de consultoría. Y cuando me encuentre cualquier otra información diferente, relacione automáticamente que tiene que llevarlo contra otra cuenta. Básicamente, siempre que en el documento aparezca algo que nos permita relacionar contra el registro que queramos, podemos configurar la solución para que automáticamente nos capture esa información y nos lo relacione con lo que necesitemos. En este caso yo le voy a decir que sí, para que veamos en el siguiente ejemplo cómo el sistema automáticamente nos va a llevar ese documento contra la cuenta que necesitamos. Entonces ya tenemos toda la información que necesitamos para esta plantilla, vemos que nos desaparece ya el mensaje de error y ya me puedo ir a la función registrar. Y cuando le doy a registrar, lo que hace el sistema es crearme esa factura de compra en base a la información que hemos extraído del documento. Vemos que sigo teniendo el documento en la parte derecha, pero lo que estoy viendo ahora ya es la factura de compra que se ha creado dentro de mi sistema, con la información que en este caso es un total llevado contra la cuenta de consultoría, toda la información a nivel de cabecera, sección de archivo adjunto, donde en este caso lo que tengo es un PDF y puedo adjuntar documentos adicionales si lo necesitase por cualquier motivo, por ejemplo, si quisiera que el aprobador viera otros documentos. Y yo lo que hago, llegado a este punto, para luego mostrar las aprobaciones, es enviar manualmente este documento para aprobación. Como os decía antes, si necesitamos siempre que vayan los documentos para aprobación, se puede configurar para que siempre se envíen todos automáticamente. Si necesitamos que no vayan nunca, se pueden omitir para que no se envíen. Si necesitamos que vayan en ciertos casos sí y en otros no, se puede definir qué flujos creamos en base a qué conceptos, con qué aprobadores, por qué importes, por qué dimensiones, por lo que necesitéis y configurar automáticamente cuándo se tienen que disparar y cuándo no se tienen que disparar. En esta base de datos básicamente se envía siempre todo de forma manual, puesto que es una simple demostración. Entonces envío el documento para aprobación, me indica quién tiene que aprobarlo y pasamos al siguiente documento.
Siguiente documento vuelve a ser Mobles Lido, vuelve a tener el mismo formato. Si yo hubiese recibido este documento ahora, una vez ya creada la plantilla, el sistema automáticamente entendería que hay una plantilla que se ajusta a este formato, la aplicaría, me extraería la información de forma automática. Como el documento ya estaba aquí, en la lista, simplemente me voy a reconocer campos y veo cómo me está aplicando la plantilla que ya he creado, me está extrayendo todo lo que me extraía antes y además me está aplicando el número de cuenta, puesto que le he dicho que me lo marcase como por defecto para este proveedor y este formato. Si yo, una vez tengo toda esta información extraída, me podría ir simplemente a continuar, pero quiero mostraros que si el proveedor se hubiera equivocado y yo simulo manualmente que me ha enviado una factura con el mismo número que la anterior, el sistema la para. Me dice que ya existe una factura de este proveedor con este número y por tanto no me puede duplicar la creación de la factura, también para que quede claro que existe ese control de errores. Así que simplemente corrijo de nuevo, lo dejo todo correcto y repito proceso. Creo la factura, la envío para aprobación y continuamos. Vamos a ver un ejemplo diferente. Vamos a ir a buscar un documento con otro formato y otro proveedor. Primera vez que recibimos este formato de tecnologías hace tiempo, así que simplemente repetimos proceso, reconocemos campos, el sistema nos extrae toda la información a nivel de cabecera y aquí nos extrae un dato adicional muy importante que es el número de pedido. Y es importante porque en este caso lo que vamos a ver es cómo podemos casar líneas de factura contra líneas de pedido o albarán. Esto lo hacemos desde la funcionalidad casar líneas. Una vez allí veis que una vez más la visibilidad es la misma. Tengo el documento siempre en la parte derecha y sección de trabajo en la parte izquierda. Y vemos que tengo dos secciones de trabajo. Una sección de líneas de albarán y una sección de líneas de pedido. Lo que Document Capture nos muestra aquí, en esta sección izquierda, es básicamente lo que tenéis en vuestro estándar de Navision o Business Central. Los pedidos y o albaranes que tenéis pendientes para este proveedor en vuestra base de datos. Esto está tirando de la información estándar de Navision Business Central. En esta base de datos lo que yo tengo son pedidos pendientes. Si tuviera albaranes me estaría mostrando albaranes, pero como lo que tengo son pedidos, me está mostrando pedidos. Tenemos dos formas de hacer este casamiento. La primera es un casamiento que se puede automatizar por completo, para lo cual se tiene que dar lo siguiente. Tiene que haber algo en el documento que permita a Document Capture, una vez más, igual que lo indicaba anteriormente, que permita entender contra qué registros tiene que relacionar este documento y estos conceptos. Ese algo puede ser un número de pedido que coincida con un número de pedido pendiente, puede ser números de pedidos también en líneas distintas que coincidan con pedidos pendientes, porque por supuesto una factura se puede utilizar para casar contra varios pedidos o albaranes. Puede ser que los totales de las líneas coincidan con totales de líneas en pedidos o albaranes pendientes, algo que haya en el documento que permita al sistema entender contra qué tiene que casar. Cuando se da este caso, como es aquí el número de pedido, yo puedo tener configurado un casamiento automático que aquí simulo clicando en esta función. Y vemos cómo el sistema me resalta las líneas contra las que está casando, en este caso un único pedido, pero como digo no hay problema para casar contra varios, y me indica que tengo un importe a casar que coincide plenamente con el importe casado y por tanto una diferencia de 0. Si yo simulo manualmente que ese casamiento no es tan perfecto, vemos cómo me actualiza los importes y ahora me dice que tengo una diferencia de 250. Y yo podría configurar si quiero que me automatice el casamiento pese a que haya un umbral de diferencia o si quiero que me automatice el casamiento solo cuando el casamiento sea perfecto. Esto es a vuestra elección en función de cómo trabajéis con cada uno de vuestros proveedores. Esto en cuanto al casamiento automático. La alternativa, cuando no haya nada en el documento que permita identificar, es hacer un casamiento manual. Por supuesto, la persona que se encarga del casamiento va a tener siempre delante esta pantalla, va a poder ver la factura en la parte derecha, va a poder ver los albaranes y o pedidos pendientes en la parte izquierda y va a poder ir simplemente seleccionando manualmente contra qué líneas tiene que casar las líneas de la factura. Y una vez las tiene, repetimos proceso, nos actualiza las líneas casadas y ya podemos ir a aceptar, crear la factura y vamos a ver cómo nos la crea trayéndonos todas esas líneas y toda la información de todas las líneas contra las que está casando. En este caso, además, dado que son todas las líneas de un pedido pendiente, nos va a hacer también la recepción de ese pedido en nuestro sistema estándar. Y simplemente, al igual que antes, le enviamos para aprobación, para poder verla también desde el flujo de aprobaciones a posteriori. Vamos a ver un último ejemplo de documento en formato PDF y luego pasamos también a ver los documentos en formato XML. Entonces, para este último ejemplo, proveedor nuevo, formato nuevo, al igual que antes, primer paso, reconocer campos. Y vemos como a nivel de cabecera es el primer caso donde el sistema hay ciertos datos que no nos los está encontrando. Me dice que tenemos varios errores. Me dice, por ejemplo, que el número de factura no es correcto. Yo puedo ver que no me está capturando ningún valor en el número de factura. Vamos a corregir eso de forma muy simple, pero para ello quiero mostraros primero cómo funciona el motor OCR. Si yo selecciono el campo contacto, veis que se me resaltan dos cuadrados en la imagen. Se me resalta un cuadrado naranja y se me resalta un cuadrado azul. El cuadrado naranja es la etiqueta, lo que el sistema va a buscar en el documento para entender dónde está la información de cada campo. Y el cuadrado azul es el valor que se asocia a esa etiqueta y a ese campo. Por tanto,
Con este sistema de etiquetas y valores, lo que se consigue es que si dentro de 3 meses este proveedor coge esta información y en lugar de ponérmela aquí, me la pone aquí, el sistema la encuentra igual, porque el sistema busca la etiqueta atención, le da igual dónde esté, le da igual en qué idioma esté, se pueden definir diferentes etiquetas con diferentes formatos y de diferentes formas, y en cuanto encuentra una, me trae la información que tiene asociada. Si en lugar de funcionar así, funcionase por coordenadas, al mínimo cambio tendríamos que hacer una plantilla nueva y el sistema perdería mucha de su eficiencia. Entonces, validado esto y explicado cómo funciona, vamos a corregir esos campos que no están correctos. Entonces, si yo clico en el campo número de factura, puedo ver que me está buscando la etiqueta factura, pero me la está encontrando en el lugar incorrecto. Y el formato que tiene al lado no es un formato que tengamos configurado como número de factura y por tanto no me está capturando nada. Corregir esto es tan simple como irme donde está la etiqueta correcta, hacer clic derecho de mi ratón, irme donde está el valor y hacer clic izquierdo de mi ratón. Así de sencillo, como veis, actualizamos el valor, me desaparece el mensaje de error y esto ya queda guardado para siguientes casos. Lo mismo ocurre con los importes. Si me voy a ver los importes, me dice que no coinciden y aquí puedo ver que me está diciendo que el total IVA excluido es lo mismo que el importe IVA. Esto, por supuesto, tampoco es correcto. Cuando clico en importe IVA y me vengo a la imagen, veo que está pasando lo mismo. Está buscándome la etiqueta IVA, pero me la está buscando en el sitio incorrecto. Y aquí sí que coincide el formato, entonces me está trayendo el valor, pero no es el que necesitamos. Así que simplemente clic derecho de mi ratón, le digo dónde está la etiqueta correcta, clic izquierdo de mi ratón, le digo dónde está el valor. Y así de sencillo, se nos actualiza y ya lo tenemos corregido. Yo podría simplemente ahora especificar un número de cuenta, pero para que veáis una funcionalidad más, me voy a ir a la ficha de documento y os voy a mostrar cómo reconocer datos en líneas. Vemos una vez más cómo la visibilidad es la misma, documento en la derecha, sección de trabajo en la izquierda, y reconocer las líneas es tan sencillo como venir aquí a mi sección de líneas y seleccionar cada una de estas columnas e indicarle a qué columna del documento corresponde. Y esta relación la hacemos a nivel de etiqueta. Le indico que descripción es la columna de descripción. Aquí hago la etiqueta un poco más larga, puesto que veo que tengo alguna línea con varias palabras debajo. Cantidad va a ser cantidad. Aquí sí que puedo simplemente dar un clic. Coste unidad va a ser precio. E importe línea va a ser importe. Y una vez tengo las 5 columnas relacionadas, simplemente me vengo a reconocer campos y el sistema automáticamente, como podéis ver, me trae toda la información de esas líneas a mi sección de líneas. Y esto, por supuesto, ya queda también almacenado para siguientes casos donde nos llegue este formato de documento. Lo único que me queda ahora es traducir esas líneas, puesto que puede ser que esta descripción y este código de artículo que le da el proveedor no corresponda con lo que yo quiero en mi base de datos. Para ello tenemos aquí la opción de traducir a cualquier cosa que necesitemos. Le puedo decir, por ejemplo, que el iPad cada vez que me llegue me lo tiene que llevar contra la cuenta de consultoría. Le puedo decir que el ratón cada vez que me llegue para mí realmente es el producto 1000 de mi base de datos. Y si despliego aquí, podéis ver que esto es el listado de productos de Minavision. Y le puedo decir, por ejemplo, que el headset, cada vez que me llegue para mí, es un activo fijo. Y si despliego, me muestra mi listado de activos fijos en Navision. Estas traducciones, por supuesto, también se quedan guardadas y se aplican automáticamente cuando nos vuelve a llegar este artículo. Una vez ya tengo toda la información, ahora sí me vengo a registrar y el sistema me crea la factura con las líneas capturadas y traducidas tal y como acabamos de establecer. Así que al igual que antes, simplemente envío el documento para aprobación. Pasamos al siguiente ejemplo, que vuelve a ser de ElectroTAC y tiene el mismo formato. Ahora ya tengo una plantilla creada, igual que antes, si este documento hubiese llegado ahora, cuando ya tengo la plantilla creada, automáticamente el sistema me extraería toda la información y me recrearía la factura. Como el documento ya estaba aquí, un simple clic en reconocer campos y podéis ver cómo a nivel de cabecera ya no hay ningún error, el número de factura está correcto, importes están correctos, podéis ver ya en la imagen que las líneas también se están capturando y si me vengo a la ficha de documento podéis ver que no solo están capturadas, sino que al tratarse de dos artículos que ya hemos traducido, están también traducidas automáticamente. Y por tanto, al igual que antes, simplemente registramos, creamos la factura y la enviamos para aprobación. Perfecto, culminamos con esto la parte referente a los PDFs y nos vamos a ver ahora también la parte referente a los XMLs. Estos documentos que me quedan aquí, más allá de este de Muebles Lido, que no hemos repetido porque el formato era el mismo que los anteriores, estos 5 documentos que me quedan aquí son XMLs, no son PDFs. De hecho, lo que podéis ver aquí en la derecha no es un PDF en sí, es una reproducción que Document Capture hace de lo que sería el XML si el XML tuviera ese formato foto que tienen los PDFs. Los XMLs obviamente no son como los PDFs, básicamente son un mapa de datos, no tienen este formato visual, este formato foto, pero Document Capture lo monta de forma visual para que el usuario pueda ver la información básica y principal del documento en XML de una forma más sencilla o más agradable a la vista, por decirlo así, que ver simplemente un mapa de datos. Este documento, de todos modos, como digo, nos ha llegado de la misma forma que los PDFs, bien sea por correo electrónico, bien sea por cualquier otra vía y que el sistema lo haya ido a buscar y lo haya importado. El proceso es el mismo. En este caso hablamos de un abono, esto no es una factura, es un abono,
Es la primera vez que recibimos un abono de este proveedor en formato XML, así que al igual que antes lo que hacemos es crear esa plantilla. Nos vamos a reconocer campos y de forma muy simple vemos cómo el sistema nos reconoce toda esa información. Y para cada uno de los campos tenemos acceso siempre a la ruta del XML para poder ver todos los datos que trae ese XML por detrás. Los XML, por su naturaleza y por su formato, básicamente, tienen una amplitud mucho más grande que los PDFs a nivel de contener información, por decirlo así, y tienen también una integración mucho más simple con nuestro sistema, de forma que todos los datos se pueden extraer de forma más sencilla y con todavía menos trabajo manual del que suponen los PDFs. Aquí para este abono, como el documento no trae nada adicional que necesitemos capturar, es tan simple como clicar en reconocer campos. Podemos ver, por ejemplo, si nos vamos a la ficha de documento, cómo de forma automática el sistema nos está capturando las líneas que trae el XML, y tan simple como haber clicado en reconocer campos, nos podemos ir a registrar, podemos indicar quién es el comprador en este caso, y solo con eso el sistema ya nos va a crear este abono dentro de nuestro sistema. Que es lo que estamos viendo ahora mismo. Lo que tenemos en pantalla es ya el abono creado dentro de nuestro Navision Business Central con la información, y si nos vamos al archivo adjunto podemos ver que en lugar de haber un PDF lo que hay es un XML. Mismo proceso, mismo flujo, todo exactamente igual. Lo vamos a poder pasar ahora también por un flujo de aprobación, como veréis, todavía más sencillo en cuanto a gestión manual para capturar la información. Así que enviamos el documento para aprobación y continuamos para que podamos ver también cómo funciona una factura en XML. Pasamos a un documento, en este caso factura, para también mensajería Madrid, de nuevo XML, de nuevo lo que el sistema nos está mostrando es una reproducción de lo que sería el XML si tuviera ese formato foto que sí que tienen los PDFs, y al igual que hacíamos con los PDFs, dado que esta es la primera vez que nos llega una factura para este proveedor, nos vamos a reconocer campos, el sistema nos extrae toda la información, igual que ocurría con el abono. Tenemos todos los datos que está extrayendo automáticamente desde el XML. Tenemos también las líneas reconocidas de forma automática sin que tengamos que hacer ninguna gestión, y simplemente tan sencillo como irnos a registrar y crear esa factura con ya integrada, por decirlo así, o ya dentro de nuestro sistema, como decía, con las líneas ya incluso reconocidas. Y simplemente, al igual que antes, podemos enviarlo para aprobación. Como veis, todavía es más sencillo trabajar con XML que con PDFs con Document Capture. Vamos a ver un ejemplo un poquito diferente. Vamos a ver un ejemplo donde la factura incluya campos que no estén automatizados ya, que no estén creados dentro de la plantilla de XML para poder extraer la información. Nos llega otra factura de Mensajería Madrid con un formato también de XML, le damos a reconocer campos y vemos cómo el sistema nos indica que los importes no coinciden. Y no coinciden porque la factura incluye algún cargo o descuento que no está creado, que no está dentro de la plantilla. Entonces, cuando nos indica esto, es tan simple como irnos a añadir campo plantilla y vemos cómo el sistema nos dice que tenemos algún descuento o cargo en el documento XML que no está asignado todavía dentro de nuestra plantilla. Nos vamos a revisarlo y nos propone directamente el sistema cuáles son esos descuentos y cargos no asignados. Podemos seleccionar ambos, clicar, aceptar, y ya los tenemos aquí dentro. Como veis, acabamos de añadir estos dos campos a la plantilla que no teníamos porque son específicos de esta factura en concreto. Entonces, lo que nos falta ahora, una vez añadidos esos campos, es traducirlos de forma correcta, para lo cual nos podemos ir a la sección de traducciones, cuentas para importes, y le indicamos contra qué queremos llevar ese descuento y ese cargo. Le podemos indicar, por ejemplo, que lo queremos llevar ambos contra la cuenta de consultoría, y una vez asignamos ambas cuentas, volvemos a clicar en reconocer campos y nos desaparece el mensaje de error, y al igual que antes ya estamos listos para crear esa factura de forma completamente integrada dentro de nuestro sistema. Y al igual que antes, simplemente nos podemos ir, enviar el documento para aprobación y continuar con el flujo. Hasta aquí la parte de recepción y automatización de lo que es la entrada de documentos. Habéis visto que podemos trabajar tanto con PDFs como con XMLs, exactamente mismo flujo, misma simplicidad, e incluso simplicidad adicional, diría yo, en el caso de los XMLs, y todos esos documentos ya se nos han creado como facturas en nuestros sistemas. Vemos como el sistema me dice ya que tengo 7 facturas para aprobar y un abono para aprobar. De hecho, si me vengo a la sección de facturas de compra, puedo ver todas ellas aquí en mi listado de facturas, todas ellas en estado de aprobación pendiente. Las primeras son PDFs y puedo ver aquí en la sección de documentos adjuntos que lo que tengo es el PDF de la factura. Las últimas son XMLs y lo que puedo ver aquí son documentos en XML en la sección de adjuntos.
Entonces, llegados a este punto, lo que vamos a ver ahora es esa funcionalidad de aprobación que nos permite asignar flujos de aprobación antes de que podamos llegar a contabilizar la factura. Como yo os decía al principio, tenemos dos opciones para hacer esa aprobación. Podemos aprobar directamente desde dentro de Navision Business Central y podemos aprobar también desde fuera, desde lo que llamamos el portal de aprobación web de Continia. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser conectarnos como Pablo Rovira, que es un aprobador externo a Navision Business Central. Vamos a ver cómo Pablo puede aprobar desde fuera sus documentos y luego vamos a volver a Navision para ver la segunda parte de la aprobación con un aprobador interno de Navision Business Central para que veáis ambas opciones. Entonces, Pablo ahora ha recibido un correo electrónico indicándole que tiene 8 documentos pendientes de aprobación y tiene una visibilidad básica de esos documentos en el mismo correo electrónico y un enlace para acceder al portal de aprobación que estamos abriendo en este momento. Entonces, en cuanto Pablo accede a este portal de aprobación web, puede ver esos documentos pendientes de aprobación y puede tomar las acciones que correspondan sobre los mismos de forma externa a Navision Business Central. Eso sí, necesita estar licenciado en Navision Business Central, por lo menos con una licencia de usuario limitado en los escenarios Navision, de Team Member en los escenarios Business Central, puesto que Microsoft no permite aprobar registros del ERP, aunque sea desde fuera, si no tienes algún tipo de licencia. Entonces, cuando Pablo se conecta, puede ver sus documentos pendientes, tanto facturas como abonos, puede ver documentos de compra, documentos de venta, si los hubiera. Si se utilizase también nuestra solución de gestión de gastos de viaje, habría otra pestaña aquí que serían gastos de viaje y también los podría aprobar desde el mismo portal. Y si es aprobador para más de una empresa, desde aquí podría cambiar entre las diferentes empresas. Si abrimos cualquiera de esos documentos, va a poder ver el detalle del documento de una forma muy parecida a lo que estábamos viendo hasta ahora en Navision Business Central, pero en un entorno web. Como veis, la visibilidad es la misma, documento en la derecha, información de la factura, información a nivel de líneas, posibilidades de aprobación, posibilidad de añadir comentarios, posibilidad de adjuntar archivos adicionales, también desde aquí, y si se le han dado permisos para ello, esto es configurable por vuestra parte, posibilidad también de hacer modificaciones a nivel de líneas. También se puede configurar el aprobador para que no tenga permisos para modificar y solo pueda aprobar o rechazar. Entonces, cuando Pablo revisa la factura y ve que todo está correcto, la aprueba y el sistema automáticamente nos lanza el siguiente documento. Para que veamos una funcionalidad diferente, si me voy a rechazar, el sistema me fuerza a introducir por qué estoy rechazando ese documento, para que quede un registro y una trazabilidad completa de por qué se toma cada acción. Luego veremos también cómo es visible este comentario y esta acción desde el ERP. Le damos a continuar y el sistema nos lanza automáticamente el siguiente documento. Voy a pasar de forma breve los PDFs que nos quedan para que veáis también cómo es la gestión de los XMLs. Aquí hemos llegado ya a un documento que es un documento XML. Como veis, de nuevo, ya no nos muestra un PDF aquí en la derecha, sino que nos vuelve a mostrar la misma reproducción que nos mostraba en formato foto, por decirlo así, desde el propio Navision o Business Central. Entonces, la funcionalidad es exactamente la misma que la que tenía Pablo con los PDFs. Puede hacer exactamente las mismas acciones, puede tomar acciones sobre el documento, puede añadir comentarios, puede adjuntar archivos, puede añadir información a nivel de líneas, exactamente lo mismo. Como veis, simplemente aquí contra lo que estamos trabajando es contra un documento XML en lugar de un documento PDF. Así que simplemente indicamos que la factura también es correcta y si queréis, para que podamos ver también lo que sería esa aprobación a nivel en lote, por decirlo así, os puedo mostrar, si volvemos a la pantalla principal del portal, que Pablo también puede escoger documentos y realizar esas aprobaciones en lote si lo considera oportuno. Así que solo con esto Pablo habría culminado con su proceso de aprobación y ya podríamos volver al ERP para ver esa segunda parte de la aprobación directamente desde allí. Así que cuando volvemos al ERP, volvemos al área de trabajo, vemos cómo ya nos ha actualizado el estado de esas facturas. Si volvemos a la sección de facturas de compra, puedo ver cómo ya tengo varias en estado avanzado, 1 en estado abierto y 3 en aprobación pendiente todavía porque requieren de un segundo aprobador. Entonces, para comenzar con las 3 que están en aprobación pendiente, Antonio, que es con quien estamos ahora, es el segundo aprobador, el aprobador interno desde el ERP. Incluso desde aquí podría tomar esas acciones, pero si nos vamos a movimientos de aprobación, puede ver el detalle de los documentos que tiene pendientes de aprobar. Lo que está viendo aquí Antonio es básicamente lo mismo que veía Pablo en el portal hace un momento, pero Antonio lo está viendo desde dentro de Navision o Business Central, por lo que el interfaz es más ERP, menos portal web. Entonces, desde aquí simplemente Antonio puede tomar las acciones que correspondan, puede añadir comentarios, puede hacer modificaciones, lo mismo exactamente que Pablo podía hacer desde el portal, pero aquí, como digo, directamente desde el ERP. Y si selecciona aprobar, pues el documento nos desaparece y ya nos va a aparecer como factura también lanzada. Y llegamos al tercero para que veáis que, de nuevo, lo que estamos viendo ahora
es un XML, misma funcionalidad, todo exactamente igual que los PDFs, y Antonio también tiene la opción de realizar esa aprobación del XML, viendo todo ese detalle de las líneas, viendo la reproducción del documento en la derecha y con la misma funcionalidad que para los PDFs. Así que simplemente aprobamos también ese XML y cuando volvemos a facturas de compra ya tenemos 6 facturas lanzadas, perdón, y una factura que nos queda todavía en estado abierto. Antes de que nos vayamos a contabilizar los documentos, mostraros simplemente que para esta factura, para la que tenemos en estado abierto, que es la que ha rechazado Pablo desde el portal, aquí en la derecha tenemos una sección de registro de aprobación y de comentarios de aprobación, para que veamos cuál es el flujo que ha seguido ese documento y por qué se ha tomado cada acción. Este es el comentario que ha introducido Pablo en el portal al rechazar la factura. Una de las opciones que añade Document Capture a las posibilidades estándar de aprobación de Navision Business Central es la posibilidad de forzar aprobación. Esto es, si Antonio tiene permisos para ello y Antonio considera que este documento está correcto, aunque Pablo considere que no, a Antonio se le habilita esta opción y si la selecciona y la confirma, el documento pasa a estar lanzado y aquí podemos ver que el flujo ha sido que primero Pablo lo ha rechazado y que luego Antonio lo ha aprobado y podemos ver tanto el comentario por el que Pablo lo ha rechazado como el detalle de que la aprobación ha sido forzada por el usuario de Antonio. Otra alternativa, por supuesto, sería volver a abrir el documento, enviarlo a otro proveedor, a otro aprobador o poder ver qué acciones tomar. En este caso hemos optado por forzar la aprobación para que veáis también esa funcionalidad. Entonces, ahora que ya tenemos los 7 documentos en estado lanzado, ya nos podemos ir a registrar los mismos y lo podemos hacer uno a uno o lo podemos hacer por lotes. Si seleccionamos registrar por lotes y aceptamos, el sistema nos va a contabilizar esos 7 documentos, esas 7 facturas de forma conjunta y nos va a crear los pertinentes movimientos contables dentro de nuestro sistema y nos va a enviar los documentos contra el histórico. Ahora ya los tenemos registrados y contabilizados. Si nos vamos a bonos de compra, tenemos lo mismo. Tenemos este abono en estado lanzado, que es el abono que teníamos en formato XML y al igual que con las facturas, simplemente desde aquí podemos registrarlo y contabilizarlo. Una vez contabilizados, por tanto, los documentos, como habéis visto, tanto PDFs como documentos en formato XML, lo que nos queda ahora es ver desde dónde los podemos recuperar y tenemos varias secciones para ello. Por ejemplo, nos podemos ir al histórico de documentos, al histórico de facturas, por ejemplo, y podemos ver directamente desde aquí, si nos vamos para abajo, esos últimos documentos que acabamos de gestionar. Si nos vamos a ver, puedo ver la factura que se ha creado dentro de mi sistema, puedo ver en la derecha la reproducción, en este caso hablamos de un XML, por lo que vemos es esa reproducción que crea el sistema para que tengamos una visión un poco más en formato foto, como decíamos antes. Puedo ver en la sección de archivos adjuntos que tengo el XML y puedo incluso continuar desde aquí adjuntando archivos a la factura si lo considerase oportuno. Lo mismo ocurre, por supuesto, con los PDFs. Si en lugar de un XML me voy a buscar un PDF, puedo ver también la reproducción del documento, puedo ver toda la información de la factura y en la sección de adjuntos, en este caso lo que encuentro es un PDF y puedo también añadir archivos adicionales si lo necesitase. También me puedo ir, por ejemplo, al listado de proveedores. Irme a buscar cualquiera de los proveedores con los que acabo de trabajar, como puede ser, por ejemplo, Electrotac, que lo tenemos aquí, y podéis ver directamente en la parte derecha de la pantalla cómo tenemos ya los documentos que acabamos de procesar con Document Capture y que están asociados a esas facturas que hemos creado. Lo mismo ocurre si me voy a buscar cualquiera de los proveedores para los que hemos creado un documento desde un documento origen en XML. Déjame ver si encuentro alguno. Correcto. Si clicamos en Mensajería Madrid, por ejemplo, podemos ver esos documentos asociados a las facturas y abonos que acabamos de crear para este proveedor, que en este caso son XMLs en lugar de PDFs. Y por último, nos queda una última opción para buscar documentos, que es la función de búsqueda de documento que tenemos aquí en el área de trabajo. Si yo abro esta función e introduzco cualquier texto que haya venido incluido en cualquiera de los documentos que he procesado con Document Capture, el sistema automáticamente me devuelve esos documentos para poder ver tanto la ficha de documento directamente, donde puedo ver además que el texto para el que estoy buscando no es un texto capturado, dado que el motor OCR incluye una función de indexación completa que nos permite recuperar cualquier documento por cualquier texto incluido en cualquier parte del documento, independientemente de que se capture como campo o no. Me puedo ir también a ver el archivo
en PDF, el archivo con el que hemos comenzado esa gestión, y me puedo ir a ver incluso el correo electrónico en el que he recibido ese documento si lo he recibido por correo electrónico. No es el caso para esta base de datos, pero si así fuera, podríamos también desde aquí incluso abrir el email en el que hemos recibido ese documento. Por lo que podemos utilizar esta función también para crearnos un pequeño gestor documental y poder recuperar documentos en cualquier momento, para poder también hacer exportaciones de documentos o para poder, como digo, recuperar documentos cuando sea necesario. Perfecto, y con esto concluimos el flujo de demostración de Document Capture. Hemos visto todo el ciclo completo desde la llegada de los documentos, tanto en formato PDF como en formato XML, como indicábamos anteriormente. Ese paso de los documentos por lo que sería el motor de reconocimiento de datos y el diario de documentos para hacer la automatización de la creación de las facturas y abonos en nuestro sistema. Luego los hemos pasado por un flujo de aprobaciones. Hemos visto esa aprobación tanto desde dentro como desde fuera del ERP de forma completamente sincronizada, y luego hemos culminado con la contabilización y recuperación desde el archivo digital. Así que ahora os invito a que nos podáis hacer cualquier duda que haya podido quedar en el aire para que podamos resolverla de forma lo más precisa posible. Hola Héctor, muchísimas gracias por la explicación. La verdad es que ha resultado muy interesante. Tenemos las primeras preguntas que nos han llegado al correo. Te las voy leyendo, ¿vale? Muy bien. ¿En qué versión está disponible la solución? ¿Se puede recepcionar también archivos en formato XML? Sí, os voy diciendo. En cuanto a la primera duda, la solución, como decía, está disponible desde la versión 3.70 de Navision, versión ya muy antigua, pero que probablemente todavía pueda quedar algún cliente en el canal español, hasta la última versión de Business Central en la nube, que es la 2022 R2, lanzada hace unas semanas. Entonces, para cualquiera de estas versiones, desde la más antigua, como digo, 3.70, hasta la última de Microsoft, tenemos disponible Document Capture con toda la funcionalidad, y cada vez que Microsoft saca una nueva versión, nosotros sacamos una actualización de Document Capture en unos pocos días después, para estar siempre ajustados a la última versión y dar siempre soporte a la última versión. Respecto a la segunda pregunta, la respuesta es afirmativa, correcto, como hemos estado viendo durante la sesión. Document Capture nos permite recepcionar tanto documentos en formato PDF como documentos en formato XML, y entre los formatos XML soportados está, por supuesto, el formato Facturae, que es el más habitual en el canal español. Aquí sí que es verdad que hay un matiz importante, y es que a día de hoy, en versiones on-premise, en versiones Navision o Business Central que no sean versiones nube, que no sean versiones SaaS, la gestión de XML supone la adquisición de una pequeña licencia adicional. La licencia base de Document Capture permite trabajar con PDFs. Si se necesita también trabajar con XMLs, necesitamos adquirir un pequeño módulo adicional. En versiones nube, en versiones SaaS, la gestión de XMLs está incluida dentro de la licencia base de Document Capture. Vale, Héctor, tenemos otra pregunta más y es, vale, ¿qué ocurre si migramos a Business Central SaaS en el futuro? Sí, por supuesto, como decía, la solución es completamente funcional, tanto en versiones on-premise como en versiones SaaS en la nube, por lo que en función del modelo de licenciamiento que se escoja cuando se adquiere la solución en on-premise, nosotros tenemos dos modelos de licenciamiento: se puede comprar la solución en propiedad o se puede alquilar la solución, por decirlo de forma simple. Entonces, si se tiene la solución comprada en propiedad, respetamos durante 4 años lo que se ha pagado por la solución en versión on-premise, y solo hay que continuar pagando el mantenimiento anual durante esos 4 años. Y tras esos 4 años se pasa al modelo de licenciamiento SaaS, que es un modelo de licenciamiento basado en el número de documentos procesados por mes y en los módulos de la solución activos. Si cuando estamos en on-premise lo que hacemos es alquilar la solución, que es básicamente hacer pagos semestrales para poder utilizarla, cuando se termina el semestre que tenemos activo, pasamos al modelo de licenciamiento SaaS. Por tanto, depende del modelo escogido a la hora de adquirir la solución en on-prem. Pero en cuanto a nivel funcional, por supuesto, se mantiene toda la funcionalidad, se puede exportar toda la información del histórico de cuando estábamos en on-prem a SaaS, no se pierde nada y se puede continuar haciendo uso completo del producto. Tenemos por aquí una última pregunta. ¿Es necesario que los aprobadores tengan licencia Navision Business Central para aprobar documentos desde el portal web? Es necesario, sí. Lo único es que no hace falta una licencia completa. Así como los usuarios que hacen todo lo que sería la recepción de documentos, la captura de información, la extracción de datos y demás, sí que necesitan una licencia de usuario completo, lo que sería un full user en Navision o un usuario premium en Business Central. Los usuarios que solo aprueban documentos desde el portal web necesitan solo una licencia de usuario limitado, si hablamos de Navision, o de usuario Team Member
si hablamos de Business Central. Asimismo, pese a que no se recomienda por motivos de rendimiento, para aquellos usuarios o para aquellos clientes que están todavía en una versión de Navision que permite licencias concurrentes, se pueden compartir licencias de usuario concurrente entre diferentes aprobadores para trabajar desde el portal web. Como digo, no está recomendado a nivel de rendimiento, puesto que siempre se trabaja de forma más limpia, por decirlo así, si cada aprobador tiene su licencia, pero si se trabaja con una licencia que todavía permita la concurrencia, se pueden compartir usuarios para probar desde fuera.